contra el libre desarrollo de la personalidad. Pero en abril pasado, el nivel de la discusión llegó al plano más alto. El presidente de la República envió al Senado 2 iniciativas para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con estos fines. 1. Autorizar el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana y o sus ingredientes activos. 2. La reforma propuesta también prevé autorizar la investigación clínica con fines de registro para productos que contengan marihuana y sus ingredientes activos. Y 3. La iniciativa propone que no se considere delito la posesión para uso personal de hasta 28 gramos de marihuana conforme a estándares internacionales. Esto quiere decir que se dejará de criminalizar el consumo. Bueno, pues el Ejecutivo mandó estas iniciativas, pero el Congreso las bateó en su periodo extraordinario de junio. Y hoy que ya empezó el ordinario el día 1, pues siguen ahí en el congelador, porque los priistas dijeron que este tema no estaba en sus prioridades para este periodo ordinario. Y aquí sí ya me perdí yo, ya me perdí. Que los priistas digan que no es prioritario o baten una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que es el jefe del PRI, aquí me perdí. De todos modos, el tema está ahí, pero sobre todo está aquí unos a favor, otros en contra. Esta noche vamos a confrontar las posiciones, las ideas, y doy las gracias a los invitados a esta mesa. Muchas gracias por la confianza de venir a debatir a esta mesa la aprobación de la marihuana para consumo personal, para uso médico, para uso científico. ¿Sí o no? Saludo a la senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa. Cocoa, muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Y te lo agradezco más porque sí que tuviste un tema personal muy íntimo y te lo aprecio doblemente. Gracias. Muchas gracias. El doctor José Narro Robles, secretario de Salud. Doctor, gracias. Buenas noches. Un gusto. Muchas gracias al querido Esteban Arce, que está fuera de horario. Sí, es compañero muy temprano conductor para mí. de Foro TV. ¿A qué hora empiezas? A las 8 empezamos. A las de 8. hecho, vine a promocionar el programa. A las 8 yo empezaba a las 6 en primero, al 10 para las 6 en primero. ¿Qué horarios, verdad? Sí. Al abogado Humberto Castilleros, consejero jurídico de la Presidencia de la República. Consejero, gracias, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Al maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, director de Atención y Tratamiento de la CONADI, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Muchas gracias, maestro, por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, a usted por venir. Y al senador de la República, Roberto Gil Suárez, expresidente del Senado, senador por Acción Nacional, igual que Cocoa. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Joaquín, muchas gracias. Bueno, pues la mecánica de esta mesa ya la conocen. Cada uno tiene pues un minuto, ¿sí? Un minuto, hasta un minuto. Y cuando a los 50 segundos se va a prender esta luz roja. ¿Quiere decir que ya? No, 10 segundos quedan. Porque a los 10 segundos de estar la luz roja, vaya. Y entonces correrá el turno. Para abrir el debate voy a pedir su opinión sobre el tema de la despenalización del consumo de la marihuana y también de su uso médico. Sí, senadora, una primera posición, por favor. Bueno, despenalizar el uso de la marihuana es el último eslabón de la producción, la distribución que provoca mucha violencia en nuestro país. Creo que despenalizar así como así, sin tener en cuenta que va a aumentar la demanda, que va a aumentar la violencia entre los distribuidores, entre los compradores, entre los tiradores, me parece que es mirar muy miope el asunto. Después, subirla a 28 gramos. En este país está despenalizado cargar con 5 gramos de marihuana, así que no está penalizado para el consumo personal. Y yo no he visto que ningún ministerio público cargue con una basculita para ver si te pasaste o no te pasaste de los gramos. En los policías tampoco. Así es. La impunidad, castigas a alguien y lo metes a la cárcel porque quieres inhibir una conducta. 92% de impunidad en nuestro país no permite que eso sea efectivo. Gracias, senadora. Secretaria Narro, despenalizar el uso de la marihuana para fines que llaman lúdicos, ¿sí o no? Yo estoy porque se discuta completa la iniciativa del presidente de México. Creo que ahí hay grandes elementos para aprender, para ir avanzando, para regular debidamente y sobre todo, de manera muy importante, para ofrecerle a la población medicamentos, por un lado, y por el otro, la posibilidad de tener investigación
clínica, científica, bien regulada, debidamente regulada, diría yo, y que podamos ir avanzando, ir aprendiendo sobre un tema que es sensible, que genera divisiones, controversias, pero que es indispensable que nuestro país pueda ir transitando por ese análisis, por esa consideración, junto con el cambio de modelo y junto con no criminalizar a los usuarios. Gracias, doctor Narro. Esteban. Gracias. Bueno, aquí el doctor acaba de cerrar con algo muy interesante, que es no criminalizar, que es una víctima. La víctima podría ser el que la usa, pero yo creo que en este país las víctimas, la víctima somos todos. Son incluso los que comercializan con ella, los que están en la cárcel, los que la combaten, la Marina, la policía, la sociedad que la sufre. Yo creo que el Estado debe de proveer como Estado el bienestar de sus gobernados. Y yo creo que no debe de anteponer ningún interés por ejemplo, de gobernar desgobernando para solucionar un problema de violencia. Yo creo que el Estado debe de evitar cualquier ley que vaya a hacerle daño a las futuras generaciones de México, como es el caso de la droga. Y al hablar de políticas públicas, cuando hablo de prevención, cuando hablan de prevención, yo he visto que estaban diciendo que la prevención iba a ser la solución. Somos el peor país para prevenir la obesidad, ¿cómo se llaman? Los embarazos de las mujeres, de menores de edad, el alcoholismo en menores. Entonces somos muy malos con esas políticas de prevención. Consejero Castillejos. Mira, sin duda alguna la marihuana genera daño a la salud. La pregunta es si ese daño a la salud nos debe llevar a castigar con cárcel a quien consume la marihuana. La respuesta creo que es no. Hoy, contrario a lo que se dice que está despenalizado el consumo, la posesión con fines de consumo de menos de 5 gramos, es que sí está penalizado. Tan está penalizado que es detenida la persona por la policía, es puesta a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público la puede detener hasta 48 horas y después, dice la Ley General de Salud, no ejercerá acción penal. Eso es una excluyente de responsabilidad, no es que esté despenalizado. Entonces hay una falta de entendimiento sobre la despenalización. Ahora bien, cuando la posesión con fines de consumo es de 5 gramos a 5 kilos, la pena es de 10 meses a 3 años de prisión. Me parece que esto es injusto. Muy bien. Maestro, ¿sí o no? Bueno, obviamente de acuerdo con lo que se ha hablado ya del problema de salud que implica el consumo de marihuana y que es muy importante que nuestros jóvenes estén bien informados de este tipo de problemáticas, que la marihuana no es inocua, que genera problemas de dependencia y de salud y bueno, pues por eso es también importante considerar que este gramaje de 28 gramos lo que pretende es que el usuario de la sustancia tenga que estar yendo a comprar menos la sustancia con el distribuidor, es decir, no es una cantidad de consumo inmediato como estaba en la tabla anterior, sino es más bien una cantidad de abastecimiento para que la persona no tenga que estar yendo diario a exponerse precisamente a la red del narcotráfico. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la propuesta del presidente Peña Nieto, precisamente lo que pretende es reducir los riesgos a los que está el consumidor de la sustancia enfrentándose. Gracias, maestro Raúl Martínez del Campo. Senador Roberto Gil Suárez. La política de prohibición a las drogas, la aproximación desde el derecho penal, el uso de policías, jueces y cárcel para combatir o disminuir o inhibir el consumo es un rotundo fracaso. ¿Por qué es un rotundo fracaso? Porque el consumo no se está reduciendo, porque el delincuente que le vende a un muchacho en una estación del metro marihuana no le pide credencial de lector para saber si tiene 18 años, no se preocupa por la calidad, al contrario lo quiere enganchar. Le vende dosis de marihuana y luego quiere venderle cocaína y quiere venderle otro tipo de drogas para tener a un usuario frecuente que sirva como centro para recuperar una adicción. Las cárceles terminan por trastornar la vida de las personas y lo que estamos discutiendo es si se vale o no, si es justo o no utilizar las cárceles para ayudar a una persona a salir de una adicción. De eso se trata la discusión y los primeros que tenemos que estar interesados en cambiar este modelo regulatorio somos precisamente consumidores porque estamos pagando los costos sociales que generan los que consumen. Doctor Narro, el tema es muy claro. Si no hay readaptación social de un preso, menos puede haber rehabilitación de un adicto en las cárceles.
es que la cárcel, efectivamente, como dice el senador Gil Suart, no es la solución. Aquí estamos y por eso insistimos en que la iniciativa es correcta. Hay un cambio en el paradigma. Por un lado, tratar el tema como un problema de salud pública. Por el otro, tratarlo como un tema de respeto a los derechos humanos y evitar muchas de las complicaciones que se dan. La cárcel no rehabilita, la cárcel no es justa para quienes tienen un problema de salud. A mí me queda clarísimo que tenemos problemas, como dice Esteban, de prevención, pero no somos el peor país. Tenemos muchos ejemplos exitosos. Ahí es vacunación, por ejemplo. Ahí estuvieron los programas de planificación familiar y salud reproductiva. Y no va a ser ignorando el problema o prohibiendo y manejándolo con policía como se va a resolver. A ver, Esteban. Yo creo que, por ejemplo, están aplicando una política pública de quitar el tabaco, la verdad, muy acertada. Han hecho esfuerzos multimillonarios en restaurantes, en aviones, en centros donde, es más, en estadios ya no se puede fumar. Y aquí no se puede fumar. Y yo creo que está bien, pero al mismo, ¿por qué? Porque es adictivo y aparte molesta a los demás y aparte te causa efisema y aparte es negativo. Y al mismo tiempo, los mismos que están ejerciendo esta política pública, que es el gobierno y son ustedes que están de ese lado, están tratando de incorporar una nueva adicción que va a causar, no va a ser positiva ni para los jóvenes. Y si dicen que están viendo por los jóvenes, que verlos en la cárcel es muy triste, es más triste verlos siendo adictos a algo que cada vez van a estar más, porque las endorfinas que dejan de generar las van a tener que rellenar con otra droga o con más cantidad. Entonces yo lo que veo es, si vamos a quitar el cigarro, también quitamos las drogas y no las impulsamos. Y si vamos a permitir las drogas, pues permitan el cigarro y ya, pues ahora sí nos tabaqueamos todos en los restaurantes. Consejero. Yo creo que hay una falta de entendimiento de la iniciativa del presidente. Aquí no se trata de despenalizar la siembra, la cosecha, la producción, el suministro y el comercio de la marihuana. De lo que se trata es que si tu hijo tiene, por desgracia, la adicción de la marihuana y tiene en su poder 5.5 gramos de marihuana, no se vaya a la cárcel 3 años. De eso se trata. Se trata de que la cárcel debe ser la última respuesta del Estado ante conductas realmente que dañan la salud pública del país. El consumir daña la salud de quien consume y no por ello lo debemos de criminalizar. A mí me parece que este es un tema de justicia. En los últimos 8 años ha habido más de 450,000 personas detenidas por delitos contra la salud. 170,000 personas aproximadamente son por posesión simple. Si esas personas no están suministrando o comerciando drogas, sino consumiéndolas, ¿por qué tenerlos en la cárcel? Senadora, ¿no se ha entendido la iniciativa? ¿Usted la entendió? No, es una iniciativa que está corta, mocha, incompleta. Pero yo creo que si al Estado le interesara en verdad los derechos humanos, si le interesara en verdad que la gente no fuera criminalizada, deberíamos empezar por apostar por la prevención. El presupuesto de egresos de la Federación hoy reduce en 130 millones, por ejemplo, el tema de hábitat, que es un tema de reconstrucción del tejido social. No hay una estrategia de prevención. Sí creo que las personas tienen que tener el derecho a un desarrollo integral y libre personalidad. Luego discutimos eso. Pero sí creo que el Estado no está dirigiendo su preocupación por el consumo de drogas a donde debe ser. Deberíamos apostar mucho más por la prevención que por la cárcel. Bueno, la cárcel no le sirve a nadie. No debería existir la cárcel. Nadie se rehabilita en la cárcel. No estamos apostando por la rehabilitación, no estamos apostando porque no haya delitos que hayan que castigarse, porque no estamos yendo a la prevención. A ver, senador Gil. Justo Esteban dio en el argumento central. El tema es qué tipo de regulación aplicamos al problema de las drogas. El caso del tabaco es un caso muy relevante. Para disuadir el consumo del tabaco se utilizó una estrategia regulatoria distinta a la prohibición vía castigos penales.
Se inhibe el consumo del tabaco a partir de, por ejemplo, lugares restrictivos para consumirlo, a través de los impuestos, a través incluso de la rata esa que aparece en la cajetilla para provocar una motivación interna. Son distintas posibilidades de regulación. Lo que estamos discutiendo es si seguimos aplicándole a quien tiene un problema de adicción la cárcel para disuadir su adicción, su consumo. Y eso es lo que no está funcionando. Hace un momento daba la cifra Humberto sobre el número de personas en la cárcel. Hay 25,000 personas que están en prisión por haber consumido marihuana, con dosis menores a 500 pesos. El 98% de las mujeres que están en prisión son madres solteras y el único sustento es su familia. Es justamente lo que estamos cambiando. Maestro Martín del Campo, aquí hay un tema sobre la adicción, sobre la rehabilitación y sobre el impacto. Así es. Definitivamente hay modelos preventivos que pueden funcionar, definitivamente los que existen, y definitivamente el tratamiento funciona. Nosotros atendemos a más de 60,000 jóvenes al año y la mayor parte de ellos se pueden rehabilitar, sobre todo porque tratamos de detectarlos en las etapas tempranas de su problema de consumo. Es importantísimo pues que muchos de estos esfuerzos sí se orienten hacia la detección de los casos y la pronta rehabilitación de estos jóvenes. Y también que precisamente esos jóvenes tengan la información adecuada respecto a los riesgos que conlleva el poder consumir alguna de este tipo de sustancias, porque lamentablemente a veces en el debate se nos olvida que nuestros jóvenes empiezan a malentender algo de información. Nosotros tenemos pacientes a veces que ya nos llegan diciendo que la marihuana es buena para la salud o que la marihuana estaba injustamente prohibida. Entonces necesitamos jóvenes que estén bien informados para que puedan tomar buenas decisiones. Bien, voy a leer algunos de los tweets que hemos estado pasando a lo largo de esto. Los voy a leer. ¿Mandé? Por eso. Bueno, tengo un problema con el Twitter. Bueno, he tenido muchos, ¿sí? No. Pero Ahora, a mí me... A ver, doctor Narro. Sí, claro. Para entrar a rescatar en este momento la acción. A ver, el tema del tabaco. 60,000 muertes al año debido al tabaco. Sí. El del alcohol, más de 15,000, cerca de 18,000 muertes debido al alcohol. No es el caso de la marihuana. Nadie está diciendo en la Secretaría de Salud que no genera problemas. Claro que genera problemas, particularmente en los jóvenes menores de 23 años. No estamos promoviendo de ninguna manera su consumo. Lo que estamos tratando de decir es uso médico, uso científico y ya no criminalicemos al usuario. Compromiso, relanzar un gran programa de prevención. Educación, información y prevención tienen que ser los grandes mecanismos y no la cárcel. Sí, yo estoy de acuerdo, pero aquí coincido con Esteban en un tema en que pues la prevención, perdón, maestro Martín del Campo, hablaba usted de 60,000, pues es así, ante una realidad, Esteban. Sí, yo lo que veo es, por ejemplo, es un problema de salud pública, es un problema más de salud pública que de seguridad pública. Porque cuando me hablas de 25,000 presos, ¿cuántos no están presos en la adicción, que están metidos en sus casas, que están destruyendo sus familias? Y estaba yo echando, como no soy experto, la verdad me puse a estudiar, y por ejemplo, el estado que más le invierte es el Estado de México. Se gasta 500 millones de pesos al año en sus 35 centros contra las adicciones. Si lo liberan, están calculando que esto se iría hasta 5,000 millones de pesos, que colapsaría propiamente el sistema de salubridad. O sea, no habría presupuestos, ni camas de hospital, ni atención, no habría manera. O sea, ¿cómo vas? Si lo pones en... Esto se va a volver exponencial, ¿no, doctor? A ver, doctor. No, la respuesta que yo daría es no se va a volver exponencial. Hay experiencias internacionales que nos muestran que si hay una buena regulación, que es lo que propone la iniciativa del presidente. Segundo, que es un problema del Estado, no del gobierno, del Estado completo y de la sociedad, tendría que decir yo. Y tercero, que lo que se quiere es informar debidamente. A ver, simplemente voy a decir, de 2002 a 2011, ahí están los datos de las encuestas, sin ninguna propuesta como la que se está poniendo en la mesa de la discusión, en este país creció el consumo de marihuana 55%. O sea, no está en la prohibición, en la cárcel,
la solución y la prevención de las adicciones. No estamos porque se incremente el consumo, sí estamos porque se regule debidamente. Cocoa. Me parece que está muy mal visto el tema de la drogadicción. Los chicos están empezando a probar las drogas a los 11 años. Y eso tiene que ver con falta de información, con un esquema de educación que tenga que ver con anunciarles, con darles una información pertinente. Las familias han modificado sus patrones. Las mamás y los papás ya no pueden acompañar a sus hijos porque salen todos a trabajar, los papás y las mamás. Si hay papá y mamá, no hay un papá o una mamá que regule a los niños, que los norme, que los acompaña. Entonces, tendría que haber una modelo de prevención muy distinto, muy acorde con la realidad de ahora. Tendría que aumentar los centros, por ejemplo, deportivos, tendría la escuela que ocuparse mucho más, no estar en este esquema de a ver si tenemos clase porque los profes han dejado de venir. Creo que está mal enfocado el tema de la prevención y mal enfocado el tema de qué pasa con estos niños que a los 11 años no hay quien los acompañe para fumarse un churro y no los van a meter a la casa a los 11 años. Bien, para la respuesta, permítame, consejero, voy a un corte y regreso aquí, así me dicen, no vengo, ¿sí? Y vuelvo con usted y continuamos. Les recuerdo que este programa se transmite por todas las plataformas de Televisa. En este momento estamos en vivo en Facebook, Noticieros Televisa, en Televisa Televisión. También al terminar lo puede ver en la plataforma de Blim y en la página de Noticieros Televisa. No solo todos, Chapultepec 18, no solo esta edición, todas las anteriores. Y esperamos sus comentarios a lo largo de esta transmisión en Twitter con el hashtag, si me dicen, no ven.